Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos con esta historia. Los rotores del helicóptero de transporte apenas habían dejado de girar cuando Kate Anderson sintió que su teléfono vibraba en el bolsillo de su pantalón de carga. Tras 12 meses de despliegue en una ubicación clasificada en algún lugar entre Afganistán y ninguna parte, había aprendido a ignorar la mayoría de las notificaciones. Las comunicaciones del mando llegaban por canales oficiales. Todo lo demás podía esperar hasta después del informe, pero algo le impulsó a mirar. La primera imagen se cargó lentamente a través de la conexión satelital. El rostro de su hijo Timothy llenó la pantalla. Tenía 17 años la última vez que Kate lo había visto en persona. Pero el chico de la foto parecía más joven, más vulnerable. Su ojo izquierdo estaba completamente cerrado por la hinchazón, con un tono púrpura y negro extendiéndose por el pómulo como tinta derramada. Su labio inferior estaba partido, con costras de sangre seca. La mano de Kate apretó el teléfono hasta que la carcasa crujió. El texto debajo decía: el nuevo marido de mamá hizo esto. Dice: solo eres un soldadito que no puede permitirse un abogado. Kate lo leyó 3 veces. Cada palabra se grababa en su memoria con la precisión de las coordenadas en una cuadrícula de objetivos. Víctor K.O., el hombre con el que Debbie se había casado hacía 8 meses mientras Kate realizaba operaciones en el Inducus, un promotor inmobiliario de Filadelfia, supuestamente con dinero, contactos y todo lo que Kate no era. Llegó otro mensaje, este de un número desconocido: ella es mía ahora. Los niños son míos. Quédate en tu desierto, soldadito. Kate se quedó inmóvil bajo el polvo de Afganistán. La pantalla del teléfono se reflejaba en unos ojos que se habían vuelto fríos y gélidos. A su alrededor, su equipo desempaquetaba el equipo y bromeaba sobre la posibilidad de tener finalmente comida caliente. Alguien le preguntó si venía. Kate no los oyó. El sargento mayor Donald Conrad lo encontró 10 minutos más tarde, todavía de pie en el mismo lugar. Conrad tenía 52 años, complexión de boca de riego, 30 años en operaciones especiales y la reputación de ser capaz de leer a sus hombres como paneles de instrumentos. Miró a Kate a la cara y dijo: enséñame. Kate le entregó el teléfono sin decir palabra. Conrad estudió las imágenes durante un largo momento, con su rostro curtido e inexpresivo. Luego miró los mensajes. Cuando le devolvió el teléfono, su voz era tranquila y absolutamente firme. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 17, mi hija 14. ¿El padrastro envió ese segundo mensaje? Sí. Conrad asintió lentamente, como un hombre que hace cálculos. Luego sacó su propio teléfono y se alejó unos 6 metros. Kate lo vio hacer una sola llamada que duró menos de 2 minutos. Cuando Conrad regresó, dijo: prepara tus maletas. Voy contigo, sargento mayor. Tengo 3 semanas de permiso acumuladas y las voy a tomar. Mi esposa murió hace 6 años. No tengo hijos, nadie me espera. La mandíbula de Conrad se tensó. Y no me gustan los hombres que lastiman a los niños. Kate había servido con Conrad durante 8 años. Había visto al sargento mayor hacer cosas que harían que las pesadillas de la mayoría de la gente parecieran mansas, pero nunca había visto esa mirada particular en sus ojos, la que tenía ahora. Esto podría complicarse, dijo Kate con cautela. Hijo, una vez pasé 16 horas en un agujero en Faluya esperando para disparar. Ayudé a extraer a un activo de la CIA en Teherán. He hecho cosas complicadas. La voz de Conrad bajó de tono. Pero nunca he tenido una razón que me importara más que esta. Un hombre pone sus manos sobre tus hijos. Eso no es complicado. Es binario. Kate llevaba 19 años en el ejército, desde que tenía 18. Había saltado de aviones, derribado puertas en 3 países diferentes y liderado hombres en tiroteos donde el margen entre la vida y la muerte se medía en latidos de corazón. Pero nunca había podido darles a sus hijos lo que Víctor K.O. aparentemente sí podía: estabilidad, presencia, un padre que volvía a casa cada noche. La culpa le había estado carcomiendo durante años. Debbie había solicitado el divorcio mientras él estaba en su cuarto despliegue. Había firmado los papeles desde una base en Kandahar, apenas leyéndolos. Pensó que ella merecía algo mejor. Que los niños merecían algo mejor. Alguien que realmente pudiera estar allí.
Había enviado dinero todos los meses, la mayor parte de su sueldo, de hecho. Hablaba con los niños por videollamada cuando la conexión era decente. Le prometió a Timothy que iría a su graduación de secundaria. Le prometió a Sel que la llevaría a su primer concierto. Y ahora, un imbécil del sector inmobiliario con manos blandas y complejo de Dios estaba golpeando a su hijo y enviándole burlas por mensaje de texto. ¿Cuándo podemos irnos?, preguntó Kate. Transporte a Bagram en 4 horas. Vuelo militar a Ramstein mañana. Desde allí, tengo un amigo que me debe un favor. Estaremos en Filadelfia en 2 días. Tengo que pasar por los canales oficiales. Permiso de emergencia ya aprobado. Llamé al teniente coronel Hayes. Leyó los mensajes. La sonrisa de Conrad fue fina y dura. Dijo, y cito textualmente, «Dale a ese hijo de perra mis saludos». Kate sintió que algo se asentaba en su pecho, frío y concentrado. Esto era diferente al combate. En el combate, las reglas de enfrentamiento eran claras, los parámetros de la misión estaban definidos. Esto era personal. Eran sus hijos. Te agradezco esto, sargento mayor. Donald. Ya no estamos de servicio. Conrad puso una mano en el hombro de Kate. Además, ya te dije que no me gustan los hombres que lastiman a los niños, y de todas formas quería visitar Filadelfia. Se supone que tienen buenos sándwiches de carne. Pasaron las siguientes 3 horas haciendo preparativos. Kate envió un mensaje cuidadosamente redactado a Timothy, en camino. No te enfrentes a él. Mantén a tu hermana a salvo. Te quiero. No le envió nada a Víctor Cao. El silencio también era un arma. Kate recuperó sus efectos personales de una taquilla de seguridad, cartera, identificación civil, una foto de Timothy y Sel de hace 2 años, antes de que todo se fuera al infierno. También recogió ciertos otros artículos que no figurarían en ningún inventario oficial. Las habilidades sabían cómo adaptarse a diferentes contextos. En el helicóptero hacia Bagram, Conrad dijo, «Háblame del padrastro». Kate sacó la limitada información que tenía. Víctor Cao, 42 años, dueño de Cao Development Properties. Se casó con mi exesposa Debbie hace 7 meses. La mudó a ella y a los niños a su casa en Chestnut Hill. Por lo que me dijo Timothy antes, al tipo solo le importan las apariencias. Grandes donaciones a caridad, eventos de recaudación de fondos, política local. Y nadie ve lo que sucede a puerta cerrada. Timothy dijo que empezó con poco, gritos, criticarlo todo, hacer sentir a Debbie que no podía hacer nada bien. Luego fueron empujones y tirones. Hace un mes, agarró a Timothy por la garganta por contestarle. Debbie intentó intervenir y se llevó un ojo morado por su esfuerzo. Ella presentó una denuncia. Víctor es compañero de golf de la mitad de los capitanes de precinto de Filadelfia. Su abogado le envió una carta explicándole cómo lo perdería todo en un divorcio, incluidos los niños. Le dijo que Kate no podía proporcionar estabilidad, que un juez nunca daría la custodia a un hombre desplegado en el extranjero 9 meses al año. La expresión de Conrad se ensombreció. O sea, que es listo. Lo suficiente como para creerse intocable. La gente que se cree intocable comete errores. Conrad se recostó en su asiento. Tendremos que ser pacientes. Hacer esto bien. Kate asintió, pero su mente ya estaba repasando escenarios. Había pasado 2 décadas aprendiendo a neutralizar amenazas. Las herramientas eran diferentes, pero los principios seguían siendo los mismos: reconocimiento, planificación, ejecución de precisión. En la base aérea de Ramstein, en Alemania, tuvieron una escala de 8 horas. Kate aprovechó el tiempo para investigar más a fondo los antecedentes de Víctor Cao. El perfil público era inmaculado: MBA en Wharton, cartera de negocios exitosa, prominente en la política republicana local. Las fotos mostraban a un hombre alto con el pelo canoso y una sonrisa de anuncio de pasta de dientes. Pero Kate había aprendido a mirar bajo la superficie. Encontró una demanda sellada de hace 5 años presentada por una empleada. Acusaciones de acoso sexual resueltas fuera de los tribunales. Otra demanda de un socio comercial que afirmaba que Víctor había falsificado documentos. También resuelta discretamente. El patrón estaba ahí si sabías dónde mirar.
Un hombre que usaba dinero y contactos para hacer desaparecer los problemas. Ya ha hecho esto antes, dijo Kate, enseñándole la pantalla a Conrad. Entonces sabe cómo manejar el sistema. Conrad estudió la información. Necesitamos una palanca, algo de lo que no pueda comprar su salida. No busco una palanca. Busco justicia. A veces son lo mismo. Los ojos de Conrad eran reflexivos, pero a veces la justicia necesita un empujón. El último tramo hasta Filadelfia le dio tiempo a Kate para pensar. No había visto a sus hijos en persona durante 14 meses. No había visto a Debbie desde que se finalizó el divorcio hace 18 meses. Habían sido novios en el instituto. Se casaron a los 19, tuvieron hijos a los 22. Él había sido un buen marido cuando estaba en casa. Pero el hogar se había convertido en un destino poco común. Debbie lo había intentado. Dios sabe que lo intentó, pero solo se pueden soportar un número limitado de cumpleaños perdidos, de navidades a solas, de noches preguntándose si el que llamaba a la puerta sería un capellán con malas noticias. Finalmente se rompió, y Kate no podía culparla. De lo que sí podía culparla era de poner a sus hijos en peligro, de elegir a Víctor Cao. Pero esa era una conversación para más tarde. En este momento, lo único que importaba era poner a Timothy y Shelley a salvo y asegurarse de que Víctor Cao entendiera lo que pasaba cuando amenazabas a los hijos de Kate Anderson. Aterrizaron en el Internacional de Filadelfia a las 10 horas de un martes. Kate había llamado con antelación a un compañero de sus días de Ranger que dirigía una consultora de seguridad en la ciudad. Bobby Bean se reunió con ellos fuera de la zona de recogida de equipajes en un SUV negro. Anderson, pareces salido del infierno, dijo Bobby, dándole a Kate un breve abrazo. Me siento peor. Kate presentó a Conrad. Te agradezco que hagas esto. Oye, me salvaste el trasero en Mosul. Lo menos que puedo hacer es darte un transporte y un sitio donde dormir. La sonrisa de Bobby se desvaneció. Recibí tu mensaje sobre tu hijo. Es una canallada, tío. Se va a poner más canalla aún, dijo Conrad con suavidad. Bobby los llevó a un pequeño apartamento que mantenía en el sur de Filadelfia para clientes que necesitaban alojamiento discreto. En el camino, Kate intentó llamar al teléfono de Timothy. No hubo respuesta. Intentó el buzón de voz de Shell. Probablemente les quitó los teléfonos, dijo Conrad. Técnica de control. Aislar a las víctimas. Kate sintió que la mandíbula se le tensaba, pero no dijo nada. Estarían en la casa de Víctor Cao mañana. Esta noche era para la preparación. En el apartamento, Bobby había dejado suministros, ropa limpia, artículos de aseo y, porque entendía la situación, archivos detallados sobre Víctor Cao, registros de propiedad, documentos comerciales, una lista de socios conocidos. Kate extendió todo sobre la mesa de la cocina y comenzó a estudiar. Conrad se unió a él y juntos construyeron una imagen de su objetivo. Víctor Cao poseía 18 propiedades en el área metropolitana de Filadelfia. Su empresa de desarrollo tenía ingresos anuales de unos 12 millones. Formaba parte de la junta de 3 organizaciones benéficas. Había donado $50.000 a la campaña de reelección del alcalde. También tenía mal genio. Kate encontró 3 casos en los últimos 6 años en los que Víctor se había visto involucrado en altercados en bares o restaurantes. En cada ocasión, la otra parte había retirado los cargos tras recibir un cheque de compensación. Tiene un historial de violencia, dijo Kate. Simplemente compra su salida. Esta vez no funcionará. Conrad dio un golpecito a la foto de Víctor. No buscamos un acuerdo. El teléfono de Kate finalmente vibró alrededor de la medianoche. Era Timothy. Papá. Tim. Gracias a Dios. ¿Estás bien? La voz de su hijo era temblorosa. No debería estar llamando. Nos quitó los teléfonos, pero encontré el viejo de mamá en el garaje. Papá, esto va a peor. Anoche, la voz de Timothy se quebró. Hirió a mamá otra vez. Shelley intentó detenerlo y él la agarró. Me puse en medio y ahí fue cuando él. Vi la foto. Estoy aquí, Tim, en Filadelfia. Silencio. Luego, estás aquí. Yo y un amigo. Vamos a arreglar esto. Papá,
dijo que si se lo decimos a alguien, si intentamos irnos, se asegurará de que nunca te volvamos a ver. Tiene abogados, tiene. Timothy. Kate mantuvo su voz calmada y controlada. Necesito que escuches con atención. Mañana, tú y Sel iréis a la escuela como si nada. No hagáis nada que le haga sospechar. ¿Podéis hacerlo? Sí. Sí, puedo hacerlo. Después de la escuela, estaré allí. Confía en mí. Otra pausa. Papá, no es un tipo cualquiera. Está conectado. Los polis, los jueces. Hijo, he pasado 20 años tratando con gente que creía estar conectada. Víctor Cao está jugando a las damas. Nosotros vamos a jugar al ajedrez. Kate miró a Conrad, quien asintió. Te prometo que esto termina pronto. Después de colgar, Kate se quedó mirando la pared durante un largo momento. Conrad dijo en voz baja, ¿estás bien? Voy a destruirlo. Lo sé, pero lo haremos con cabeza. Lo haremos bien. Conrad se levantó. Duerme un poco. Mañana empezamos el reconocimiento. Kate se tumbó en el sofá, pero no durmió. En su lugar, se quedó mirando el techo y pensando en todas las formas en que Víctor Cao estaba a punto de descubrir que a algunos hombres no se les podía comprar, amenazar o descartar. Algunos hombres se habían forjado en lugares donde las reglas se escribían con sangre y cordita. Algunos hombres entendían que el verdadero poder no provenía del dinero o los contactos, provenía de saber exactamente cuánto daño podías causar y tener la disciplina para esperar el momento perfecto para hacerlo. Mañana, Víctor Cao comenzaría a aprender esa lección, y Kate Anderson sería un maestro muy paciente. La mañana siguiente llegó fría y gris, típica de Filadelfia a finales de noviembre. Kate y Conrad se levantaron antes del amanecer para mapear el vecindario de Víctor Cao en Chestnut Hill. Era territorio de dinero viejo, calles arboladas, mansiones de piedra retiradas de la carretera, el tipo de lugar donde todos sabían los asuntos de todos pero fingían no darse cuenta. Bobby había proporcionado equipo de vigilancia y un desglose detallado de la rutina diaria de Víctor. El hombre era aparentemente un animal de costumbres: gimnasio a las 6, oficina a las 8:30, reuniones para almorzar la mayoría de los días, en casa a las 6. Debbie no trabajaba. Víctor había insistido en que dejara su trabajo de enfermera hacía 6 meses. Los niños cogían el autobús escolar a las 7:15. Kate y Conrad se posicionaron en un coche de alquiler a 3 manzanas de la residencia de los Cao a las 6:30. Vieron a Víctor salir en un Mercedes AMG negro, conduciendo demasiado rápido por una zona residencial. 30 minutos después, Debbie acompañó a Timothy y Sel a la parada del autobús. A través de los binoculares, Kate pudo ver a su exmujer claramente por primera vez en más de un año. Había perdido peso, se movía con una rigidez cuidadosa que sugería dolor. Llevaba gafas de sol grandes a pesar de la mañana nublada. Timothy caminaba cerca de su madre, protector. Shelley cogía la mano de Debbie. Los nudillos de Kate se blanquearon sobre los binoculares. Tranquilo, dijo Conrad. Hoy solo recopilamos información. Siguieron a Víctor hasta su gimnasio, una instalación de lujo en el centro de la ciudad. A través de los ventanales delanteros, lo vieron trabajar con un entrenador personal, una rutina que parecía más para presumir que para estar en forma. Víctor pasaba tanto tiempo mirando su teléfono y hablando con otros miembros del gimnasio como haciendo ejercicio. Narcisista, observó Conrad. Míralo. Necesita validación constante. Desde el gimnasio, Víctor fue a su edificio de oficinas, una reluciente torre de cristal en el distrito financiero. Cao Development Properties ocupaba el piso 14. Kate y Conrad entraron, mezclándose con la multitud matinal. Subieron en el ascensor, se bajaron en el 13 y subieron las escaleras hasta el 14. La zona de recepción era todo cromo y cuero, esforzándose por proyectar éxito. Una joven en el mostrador los saludó con una sonrisa profesional. ¿Tienen una cita? Estamos aquí para ver al señor Cao, dijo Kate. Somos posibles inversores en su proyecto de Fistone. La sonrisa de la recepcionista se ensanchó. Oh, al señor Cao le encanta hablar del desarrollo de Fistone. Déjenme consultar su agenda. En realidad, intervino Conrad suavemente, hemos llegado antes. Nuestra cita no es hasta esta tarde.
Solo queríamos dejar unos materiales. Sacó una carpeta en blanco de su maletín. ¿Podría asegurarse de que le llegue esto? Por supuesto. Se marcharon, pero no antes de que Kate catalogara la disposición de la oficina, las cámaras de seguridad y el hecho de que el despacho de la esquina de Víctor tenía ventanales del suelo al techo con vistas a la ciudad. ¿De qué ha servido eso?, preguntó Kate cuando estuvieron fuera. Ahora sabemos que su recepcionista está deseando agradar y no es especialmente suspicaz. Su oficina está expuesta. La seguridad es mínima, acceso con tarjeta a los ascensores, pero cualquiera puede entrar en la recepción. Conrad sacó su teléfono. También sabemos que tiene al menos 4 empleados allí que nos han visto. Testigos de que estábamos preguntando por negocios, no haciendo amenazas. Kate estaba empezando a entender por qué Conrad había sobrevivido 30 años en operaciones especiales. El hombre pensaba con 3 movimientos de antelación. Almorzaron en un restaurante y aprovecharon el tiempo para refinar su enfoque. Conrad tenía un contacto en el juzgado de familia, una asistente legal llamada Charlene Saunders que le debía un favor. Una llamada telefónica después, tenían una cita para esa tarde. Charlene se reunió con ellos en una cafetería cerca del ayuntamiento. Tenía unos 50 años, era directa y tenía ojos cansados que habían visto demasiados casos como este. Donald me dice que tienes una situación doméstica, dijo ella después de las presentaciones. Kate expuso los hechos, el abuso, las fotos, las amenazas de Víctor. Charlene escuchó sin interrumpir, tomando notas. Cuando terminó, suspiró. Esta es la realidad, Víctor Cao tiene al juez Raymond en el bolsillo. Pertenecen al mismo club de campo. Ha donado mucho a las campañas del fiscal del distrito Patterson. Si tu exesposa solicita una orden de protección, irá a manos de Raymond y él la anulará. Si ella intenta irse, los abogados de Víctor la enterrarán en mociones. O sea, que el sistema está amañado, dijo Kate. El sistema es lo que los hombres ricos hacen de él. La expresión de Charlene era comprensiva pero firme. Puedo presentarte documentos de custodia de emergencia, pero a menos que tengamos pruebas irrefutables de abuso, registros hospitalarios, informes policiales, testigos, te enfrentas a una larga batalla legal. Y tú estás en el ejército, desplegado la mayor parte del año. Un juez va a preguntar cómo puedes proporcionar estabilidad. Kate sintió que la frustración aumentaba. Por esto gente como Víctor Cao se salía con la suya. Habían construido una fortaleza de dinero y contactos. Conrad preguntó, ¿y si tuviéramos pruebas de actividad criminal? Algo que el fiscal no pudiera ignorar, incluso con las donaciones de Cao. Charlene arqueó una ceja. ¿Qué tipo de actividad criminal? Hipotéticamente. Hipotéticamente, si tuvieras pruebas de delitos graves, fraude, agresión con documentación clara, testimonios de testigos bajo juramento, eso cambiaría las cosas. Pero tendría que ser a prueba de balas. Después de que ella se fuera, Kate dijo, no vamos a ganar esto en los tribunales. Probablemente no. La expresión de Conrad era pensativa, pero los tribunales pueden ser útiles para otras cosas, como crear registros oficiales o conseguir que se emitan citaciones. ¿Tienes un plan? El comienzo de uno. Conrad buscó algo en su teléfono. Bobby me envió esto. Resulta que Víctor Cao ha estado ahorrando costes en sus urbanizaciones. Inspectores de edificios que no inspeccionaron. Permisos que se aprobaron automáticamente. Una de sus propiedades de Fistone tuvo un derrumbe parcial durante la construcción el año pasado. No hubo heridos, pero se encubrió. Kate se inclinó hacia adelante. Ha estado sobornando a funcionarios o tiene influencia sobre ellos. De cualquier manera, si podemos demostrarlo, eso no es algo que sus amigos del golf puedan hacer desaparecer. Conrad sonrió con frialdad. Pero tenemos que ser inteligentes. Necesitamos a alguien dentro. La respuesta llegó de una fuente inesperada. Esa tarde, mientras vigilaban el edificio de oficinas de Víctor, Kate recibió una llamada de un número desconocido. Señor Anderson, mi nombre es Stuart Booth. Soy director de proyectos en Cao Development. Su hijo Timothy está saliendo con mi hija. Kate se quedó helado. Vale. Sé lo que Víctor le está haciendo a su familia. Mi hija me lo contó y creo que debería saber que Víctor está planeando algo.
Ayer presentó documentos para obtener una orden de alejamiento contra usted. Afirma que usted ha estado profiriendo amenazas, que es inestable por el trastorno de estrés postraumático. Va a usar eso para alejarlo de sus hijos. Hijo de perra. Hay más. Ha sido inapropiado con mi hija. Nada físico, pero sí comentarios. La forma en que la mira. Lo he estado documentando todo, pero tengo miedo de que si presiono perderé mi trabajo, y soy el único ingreso de mi familia. Kate pensó rápido. Señor Booth, ¿estaría dispuesto a reunirse conmigo? Se reunieron una hora después en un parque de Manayun. Stuart Booth tenía unos 45 años, vestía un polo de KO Development y parecía nervioso pero decidido. Su hija no estaba con él, dijo que no quería que se involucrara más de lo necesario. Timothy es un buen chico, dijo Stuart. Cuando apareció en la escuela con ese ojo morado, mi hija se quedó destrozada. Ella quería ir a la policía, pero la convencí de que no lo hiciera. Víctor tiene demasiada influencia. Conrad preguntó, ¿qué sabe usted de las prácticas comerciales de Víctor? Stuart vaciló, luego pareció tomar una decisión. Ha estado llevando a cabo una estafa durante 2 años. Licitamos por contratos municipales, pero Víctor tiene a alguien en el departamento de urbanismo que le sopla los proyectos antes de que se anuncien públicamente. Compra las propiedades baratas y luego se las vende a la ciudad al triple del precio. Tengo correos electrónicos, órdenes de compra, todo. ¿Por qué no ha ido a las autoridades? Porque ese alguien en el departamento de urbanismo es el subdirector Ian Maynard. Su hermano es detective. Su primo es concejal. Si hablo, no solo pierdo mi trabajo, sino que me gano enemigos que pueden dañar a mi familia. Kate lo entendió. Víctor había tejido una red de corrupción y beneficio mutuo. Todos tenían demasiado que perder si hablaban. ¿Y si garantizáramos la seguridad de su familia?, preguntó Kate. ¿Y si nos aseguráramos de que Víctor y sus amigos no pudieran tomar represalias? ¿Cómo harían eso? Conrad se inclinó hacia adelante. Usted deje que nosotros nos preocupemos del cómo. Usted limítese a darnos las pruebas. Stuart miró entre ambos, sopesando claramente los riesgos. Finalmente, asintió. Les conseguiré los archivos, pero necesito garantías de que mi nombre se mantendrá al margen hasta que Víctor ya esté cayendo. Trato hecho. Acordaron una entrega ciega. Stuart dejaría una memoria USB en un lugar específico mañana por la mañana. Mientras tanto, Kate tenía que ocuparse de un problema más inmediato, recoger a sus hijos. La escuela terminaba a las 3. Kate estaba aparcado frente al instituto de Timothy a las 2:45, vigilando las salidas. Conrad estaba posicionado en la escuela secundaria de Sell, a 3 manzanas de distancia. Cuando Timothy salió, Kate vio a su hijo escanear el aparcamiento con nerviosismo antes de dirigirse al autobús. Kate envió un mensaje rápido, sedán blanco frente a la calle. Sube. No montes una escena. Vio a Timothy leer el mensaje, mirar hacia arriba y localizar el coche. El rostro de su hijo se transformó, alivio, alegría y miedo, todo mezclado. Timothy caminó rápidamente por la calle, tratando de no correr, y se deslizó en el asiento del pasajero. Papá. Kate abrazó con fuerza a su hijo. Timothy era más alto de lo que recordaba, casi tanto como el propio Kate. Pero seguía sintiéndose como el niño pequeño al que Kate solía lanzar al aire, el que solía esperar en la puerta a que su padre volviera del despliegue. Estoy aquí, dijo Kate. Te tengo. Timothy estaba temblando. Papá, si se entera. No lo hará. Todavía no. Kate se apartó. Vamos a recoger a tu hermana y luego iremos a un lugar seguro. Pero necesito que me lo cuentes todo, Tim. Sin omitir detalles. Recogieron a Sel en su escuela. Era más pequeña que Timothy, con el pelo rubio de Debbie y los ojos grises de Kate. Cuando se subió al coche y vio a su padre, rompió a llorar. Kate la sostuvo mientras lloraba y sintió que algo en su interior se cristalizaba en una certeza absoluta. Víctor Kao lo había convertido en algo personal. Había herido a los hijos de Kate. Y por eso, habría un ajuste de cuentas que ninguna cantidad de dinero o influencia podría evitar. Más tarde, en el apartamento de Bobby,
Con sus hijos a salvo y Conrad vigilando, Kate escuchó sus historias. La escalada de abusos, las amenazas, la forma en que Víctor interpretaba al marido perfecto en público y al tirano a puerta cerrada. Como había aislado a Debbie de sus amigos, controlado cada céntimo, vigilado su teléfono. Mamá le tiene miedo, dijo Sel en voz baja. Habla de irse, pero luego él hace algo agradable, le compra algo caro y ella piensa que tal vez todo mejorará. No será así, dijo Kate. Los hombres como Víctor no mejoran. Empeora. Timothy preguntó, ¿qué vamos a hacer? Kate miró a su hijo, vio el miedo, pero también la esperanza. Vamos a acabar con esto. Pero necesito que ambos confiéis en mí y hagáis exactamente lo que os diga. ¿Podéis hacerlo? Ambos asintieron. Bien. Primero, os quedaréis aquí con Bobby. Es un amigo, antiguo ranger del ejército. Nadie pasa por encima de él. Mañana, Conrad y yo nos aseguraremos de que Víctor Cao no vuelva a lastimar a nadie. Una vez que los niños se acomodaron, Kate y Conrad salieron al pequeño balcón del apartamento. ¿Ya tienes un plan completo?, preguntó Kate. Conrad encendió un cigarrillo, un hábito que solía mantener oculto. Casi. Tenemos pruebas de corrupción de Stuart Booth. Tenemos fotos del abuso. Tenemos a tus hijos a salvo. Ahora tenemos que ocuparnos del propio Víctor. Quiero que sepa que viene de mi parte. La venganza es un plato que se sirve mejor con precisión. Conrad exhaló el humo en la noche fría. Víctor cree que es intocable porque siempre ha podido comprar su salida. Vamos a quitarle su dinero, su influencia y su libertad, en ese orden. Y entonces Conrad miró a Kate con esos ojos profesionales y gélidos. Y luego nos aseguraremos de que entienda lo que sucede cuando amenazas a los hijos del hombre equivocado. Pero lo haremos de forma que salgamos limpios. No he sobrevivido 30 años para acabar en la cárcel por ser chapuceros con un pedazo de mierda como Víctor Cao. Kate asintió. De acuerdo. Pero tiene que pagar. ¿De verdad? Oh, lo hará. La sonrisa de Conrad carecía totalmente de calidez. He estado en lugares oscuros, Kate. He hecho cosas que te darían pesadillas, pero nunca las he hecho sin un plan. Así que, esto es lo que vamos a hacer. Hablaron durante 2 horas, refinando detalles, identificando variables, construyendo contingencias. Para cuando volvieron a entrar, tenían una estrategia que desmantelaría la vida de Víctor Cao pieza por pieza. Y comenzaría mañana con una visita a un promotor inmobiliario muy sorprendido que estaba a punto de aprender que algunas amenazas nunca deben hacerse. La mañana siguiente amaneció despejada y fría. Kate vio salir el sol desde la ventana del apartamento mientras sus hijos dormían en el sofá-cama. No se había sentido tan concentrado, tan lúcido, desde su último despliegue de combate. En cierto modo, para esto se había entrenado, para proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Conrad ya estaba en pie, café en mano, revisando el plan una vez más. Stuart dejó la memoria USB en el punto de entrega. Bobby la recuperó 20 minutos después. Cargaron los archivos en un portátil y empezaron a filtrarlos. Stuart Booth había sido minucioso. Correos electrónicos, contratos, registros bancarios que mostraban pagos a Jan Maynard en el departamento de urbanismo, transferencias de propiedad. Toda la intrincada red del esquema de corrupción de Víctor. Esto es suficiente para meterlo en la cárcel 10 años, dijo Bobby, revisando los documentos. Si logramos que alguien realmente lo procese, dijo Kate. Conrad sonrió. Conozco a alguien. Una fiscal federal, que no debe nada a la política local. Pero tenemos que empaquetar esto bien. Hacer que sea imposible de ignorar. Mientras Conrad hacía llamadas, Kate fue a ver a sus hijos. Timothy estaba despierto, mirando su teléfono con nerviosismo. Mamá me ha enviado un mensaje, dijo. Se está volviendo loca. Víctor sabe que no volvimos a casa ayer. Kate sintió que se le encogía el estómago. ¿Qué ha dicho? Que amenaza con llamar a la policía. Con denunciar que nos has secuestrado. Que se asegurará de que nunca volvamos a verte. Las manos de Timothy temblaban. Papá, ¿y si él? No lo hará. No después de hoy. Kate se sentó junto a su hijo. Tim, necesito que le escribas a tu madre. Dile que estáis a salvo,
que estáis conmigo y que tiene que preparar una maleta e irse de esa casa. Dile que vaya a casa de su hermana. No lo hará. Tiene demasiado miedo. Entonces va a tener que volverse valiente muy rápido. La voz de Kate era firme. Porque en unas 3 horas, el mundo de Víctor Cao se va a venir abajo, y no quiero que ella esté cerca de él cuando ocurra. Timothy envió el mensaje. Kate no esperaba que Debbie se fuera realmente. Años de manipulación probablemente habían destruido su capacidad para tomar decisiones independientes, pero valía la pena intentarlo. A las 9, el contacto de la Fiscalía Federal de Conrad, una mujer llamada Diane Butler, llegó al apartamento. Tenía unos 40 años, mirada penetrante y el porte de alguien que ha metido entre rejas a criminales peligrosos. Kate y Conrad le expusieron todo. El abuso, la corrupción, el soborno, las pruebas en la memoria USB. Diane escuchó sin interrumpir. Su expresión se endurecía con cada revelación. Cuando terminaron, dijo, esto es bueno. Realmente bueno. Pero necesito declaraciones juradas de los testigos. El director del proyecto que os dio esto. ¿Puede testificar? Lo hará si podemos garantizarle protección, dijo Conrad. Puedo arreglarlo. ¿Y la exesposa? ¿Testificará sobre el abuso? Kate vaciló. ¿Es complicado? Con su testimonio y estas pruebas, tendré órdenes de arresto al final del día. Cargos federales por fraude, soborno y conspiración. Una vez que esté bajo custodia federal, la policía local no podrá protegerlo. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Kate. Dadme hasta las 2. Necesito informar a mi jefe y conseguir que un juez de instrucción revise las pruebas. Pero si todo cuadra, tendré agentes del FBI deteniendo a Víctor Cao antes de la cena. Después de que ella se fuera, Conrad dijo, la parte legal está encaminada. Pero aún tenemos asuntos pendientes. Kate sabía a qué se refería. El sistema legal castigaría los crímenes de Víctor, pero no abordaría la deuda personal, el miedo con el que Timothy y Shelley habían vivido, los hematomas en la cara de Debbie, la arrogancia de esos mensajes. Necesito verlo, dijo Kate. Cara a cara. Antes de que el FBI se lo lleve. Imaginé que lo dirías. Conrad consultó su reloj. Estará almorzando dentro de 1 hora. Siempre come en el mismo sitio los jueves. Morton's Stackhouse. Mesa reservada a las 12:30. ¿Quieres irrumpir en su almuerzo? Mejor. Quiero tener una conversación con él en un lugar lo bastante público como para que no pueda montar una escena, pero lo bastante privado como para que podamos ser claros sobre lo que viene. Llegaron a Morton's a las 12:15. El maitre intentó decirles que el restaurante estaba completo, pero Conrad le deslizó $200 y de repente los sentaron en una mesa con una vista perfecta del lugar habitual de Víctor. Víctor Cao entró exactamente a las 12:30, acompañado por otros 2 hombres con trajes caros. Kate reconoció a uno de ellos por los archivos, Ian Maynard, el funcionario corrupto de urbanismo. El otro era presumiblemente un cliente o socio. Víctor se veía exactamente como en sus fotos, alto, pelo canoso perfectamente peinado, con un traje que probablemente costaba más que el sueldo mensual de Kate. Tenía la confianza fácil de un hombre que nunca se ha enfrentado a consecuencias reales. Kate y Conrad esperaron a que el grupo de Víctor hubiera pedido las bebidas, luego se levantaron y caminaron hacia su mesa. Señor Cao, dijo Kate amablemente. ¿Le importa si nos unimos a ustedes un momento? Víctor levantó la vista, la irritación cruzó su rostro. Entonces vio a Kate con más claridad y algo cambió en su expresión. Reconocimiento, tal vez, o quizás simplemente la conciencia de que este no iba a ser un encuentro normal. Estoy en una reunión de negocios, dijo Víctor con frialdad. Tendrá que pedir una cita. Conrad sonrió. Como tú pediste cita antes de golpear al hijo de Kate. Ian Maynard empezó a levantarse. Conrad le puso una mano en el hombro y presionó suavemente, pero con la fuerza suficiente para comunicar que levantarse sería un error. Ian volvió a sentarse. Kate se inclinó hacia Víctor, manteniendo su voz baja y conversacional. Me enviaste un mensaje de texto. Ella es mía ahora. Los niños son míos. Quédate en tu desierto. ¿Recuerdas eso, Víctor?
El rostro de Víctor se había puesto pálido. No sé de qué estás. No mientas. Ambos sabemos que lo enviaste. Al igual que ambos sabemos que pusiste tus manos sobre mi hijo de 17 años. Le partiste el labio, le pusiste el ojo morado, lo amenazaste. Estás haciendo acusaciones graves, dijo Víctor, pero su voz había perdido la confianza. Llamaré a la policía. Hazlo, por favor, dijo Conrad. Estoy seguro de que les encantará oír hablar de los cargos por corrupción que se están presentando contra ti ahora mismo. Cargos federales, por cierto. Tus amiguitos locales no pueden ayudarte con esos. La sangre se retiró del rostro de Víctor. Ian Maynard miró entre ellos, calculando claramente si debía huir. Kate continuó, con su voz todavía pausada. Mira, Víctor, cometiste un error. Pensaste que yo solo era un soldado, un don nadie al que podías pisotear. Pensaste que el dinero y los contactos te hacían intocable, se inclinó aún más. Pero esto es lo que no entendiste. He pasado 20 años aprendiendo a derribar a gente que se cree intocable. Es, literalmente, mi trabajo. Esto es una agresión, siseó Víctor. ¿Me estás amenazando? Ah, sí. No te he tocado. No he amenazado con violencia. Solo estoy teniendo una conversación. La sonrisa de Kate era gélida. Pero déjame ser claro sobre lo que va a pasar. En unos 90 minutos, agentes del FBI te van a arrestar por fraude, soborno y conspiración. Serás procesado, te tomarán las huellas y te quedarás sin fianza porque hay riesgo de fuga. Tus activos van a ser congelados a la espera de la investigación. Y luego, y esta es la mejor parte, tus abogados se darán cuenta de que defenderte de cargos federales mientras también te enfrentas a cargos por violencia doméstica y una batalla por la custodia va a ser muy, muy caro. La mano de Víctor temblaba ahora. No puedes. Ya lo he hecho. Kate se levantó. Ah, y Víctor, esa orden de alejamiento que planeabas presentar contra mí. No va a funcionar. Mis hijos ya están bajo custodia protectora y mi exmujer está solicitando el divorcio en este mismo instante con pruebas de abuso. Estás acabado. Mientras se alejaban, Kate oyó a Víctor empezar a protestar y luego quedarse en silencio. Imaginó al hombre allí sentado, comprendiendo finalmente que su dinero y sus contactos no significaban nada contra alguien que sabía cómo desmantelar correctamente una vida. Fuera del restaurante, Conrad preguntó, ¿te sientes mejor? Todavía no. Pero lo haré. Hicieron una parada más antes de que ocurriera el arresto, la casa de Víctor en Chestnut Hill. Kate había llamado con antelación y la hermana de Debbie, Lynn, la había convencido de que hiciera las maletas y se fuera. Pero Kate quería ver la casa, entender el entorno en el que habían vivido sus hijos. La casa era enorme, valía fácilmente 3 millones. Por dentro todo era mármol y arte moderno, cuidadosamente seleccionado para proyectar riqueza y gusto. Pero Kate vio otras cosas. La falta de fotos familiares. El estado inmaculado que sugería que a nadie se le permitía vivir allí realmente. Los sutiles signos de control, cerraduras en ciertos armarios. Un sistema de seguridad que probablemente vigilaba cada habitación. Debbie estaba en la cocina cuando llegaron, con su hermana ayudándola a empacar. La exmujer de Kate levantó la vista cuando él entró. Y por un momento, ninguno de los dos habló. Ella había envejecido desde la última vez que la vio, o tal vez simplemente estaba agotada. La chica brillante y optimista con la que se había casado había desaparecido, sustituida por alguien que se sobresaltaba ante los ruidos repentinos. Kate, dijo ella finalmente. Debbie. ¿Estás bien? Ella se rió, pero fue una risa amarga. ¿Que si estoy bien? No, Kate, no estoy bien. Te dejé porque nunca estabas aquí y terminé con un hombre que se interrumpió. Los niños están a salvo con un amigo. Una fiscal federal va a presentar cargos contra Víctor hoy mismo. Los ojos de Debbie se agrandaron. ¿Cargos por qué? Fraude, soborno, conspiración. Resulta que tu marido ha estado dirigiendo una red de corrupción. Además, habrá cargos por violencia doméstica en cuanto estés lista para denunciar. ¿Él hará? Él ya no puede hacer nada, Debbie. Está acabado. Kate mantuvo su voz suave.
Pero necesito que seas fuerte ahora por los niños. Necesitan a su madre. A la verdadera tú, no a la mujer asustada en la que Víctor te convirtió. Ella empezó a llorar entonces y su hermana la abrazó. Kate esperó, dándole espacio para procesar. Finalmente, Debbie dijo, siento todo esto. Siento no haberlos protegido mejor. De eso nos ocuparemos más tarde. Ahora mismo, vete a un lugar seguro. A casa de Lynn. Sí, iré allí. Bien. Y Debbie, pase lo que pase entre nosotros, pase lo que pase con la custodia, lo resolveremos como adultos por los niños. No más usarlos como armas. ¿De acuerdo? Ella asintió, secándose los ojos. De acuerdo. Kate la dejó empacando y recorrió la casa una vez más. Se detuvo en la habitación de Timothy. Escasa, impersonal, como la habitación de un hotel. Luego la de Sel. Lo mismo. No eran espacios donde vivieran niños. Eran piezas de exhibición. En el dormitorio principal, Kate encontró fotos de Víctor con varios políticos y celebridades, todas cuidadosamente enmarcadas. Encontró relojes caros, ropa de diseño, todos los adornos del éxito, pero nada de calidez, nada de humanidad. Conrad lo encontró allí. El FBI interviene en 15 minutos. Deberíamos irnos. Se marcharon antes de que se produjera el arresto, pero Bobby los llamó más tarde con los detalles. Víctor había sido detenido en su oficina delante de sus empleados. Ian Maynard había sido arrestado en su casa. Otros 3 funcionarios municipales también fueron detenidos. La noticia saltó esa misma tarde, promotor inmobiliario arrestado en un escándalo de corrupción. Los periodistas tuvieron la historia completa en cuestión de horas. Años de sobornos, fraudes, propiedades adquiridas por medios ilegales. El rostro de Víctor apareció en todos los canales de noticias locales. Pero Kate aún no estaba satisfecho. El sistema legal castigaría los delitos de Víctor, pero aún quedaba algo inacabado, algo personal. Tenemos que ser inteligentes con esto, dijo Conrad, leyendo la expresión de Kate. Hemos ganado. Los niños están a salvo. Víctor va a ir a la cárcel. Tu exmujer va a pedir el divorcio. No lo eches todo a perder haciendo una estupidez. Lo sé, pero necesito que lo entienda. Que entienda de verdad lo que hizo. Conrad se quedó callado un momento. Entonces puede que tenga una idea. Algo que no nos pondrá en peligro legal, pero que dejará el punto cristalino. Kate escuchó mientras Conrad esbozaba el plan. Era arriesgado, probablemente ilegal en varios sentidos técnicos, pero enviaría un mensaje. Más importante aún, sería el tipo de lección que Víctor Cao nunca olvidaría. Hagámoslo, dijo Kate. Víctor Cao salió bajo fianza 3 días después. Sus abogados trabajaron rápido, a pesar del riesgo de fuga, convencieron a un juez para que fijara la fianza en 2 millones. La madre de Víctor la pagó, liquidando activos para sacar a su hijo de la cárcel. Pero los cargos federales obligaban a Víctor a entregar su pasaporte y llevar una tobillera de seguimiento. Estaba confinado en su casa de Chestnut Hill a la espera del juicio, que era exactamente lo que Kate y Conrad habían estado esperando. Pasaron esos 3 días preparándose meticulosamente. Conrad tenía un contacto en la empresa de vigilancia, otro favor cobrado, que podía darle una ventana de 30 minutos en la que la tobillera parecería estar fallando. Bobby proporcionó equipo especializado y el propio Kate trazó la secuencia exacta de los acontecimientos. En la 4ª noche tras el arresto de Víctor, exactamente a las 2 horas, Kate y Conrad entraron en la casa de Víctor Cao por la puerta trasera. El sistema de seguridad había sido desactivado temporalmente por otro de los contactos de Conrad, un exanalista de la NSA que le debía un favor. Se movieron por la casa a oscuras con el silencio practicado de los operativos que han despejado edificios en territorio hostil. Víctor dormía en su habitación, roncando ligeramente. Conrad instaló una cámara en la esquina. Seguro de vida, lo llamó. Graba todo pase lo que pase. Entonces Kate encendió las luces. Víctor se despertó sobresaltado, desorientado. Vio a Kate al pie de su cama e intentó retroceder, buscando su teléfono. Está muerto, dijo Conrad, sosteniendo el móvil de Víctor. Inhibidor de señal.
Nada electrónico funciona en esta habitación ahora mismo, excepto nuestro equipo. No podéis. Esto es allanamiento de morada. Tienes toda la razón, dijo Kate. Y si quieres llamar a la policía, adelante. Ah, espera, que no puedes porque tu teléfono no funciona. Supongo que tendrás que escuchar. Víctor tenía los ojos muy abiertos, moviéndolos entre Kate y Conrad. En su pijama de seda cara, sin su traje ni su confianza, parecía más pequeño, más viejo. ¿Qué queréis? Quiero que entiendas algo, dijo Kate. Mira, el sistema legal te va a castigar por tus crímenes. Probablemente te caigan 10 años, cumplirás 6 con buena conducta. Tu dinero estará atado en restituciones y gastos legales. Tu reputación está destruida. Pero eso no es suficiente. Os daré dinero. No quiero tu dinero, Víctor. Quiero que entiendas lo que les hiciste a mis hijos. Lo que les quitaste. Kate sacó una carpeta y la tiró sobre la cama. Las fotos se desparramaron. La cara amoratada de Timothy, las mejillas bañadas en lágrimas de Sel, el ojo morado de Debbie. Míralos. Míralos bien. Las manos de Víctor temblaban mientras cogía las fotos. Golpeaste a un chico de 17 años, continuó Kate. Aterrorizaste a una niña de 14. Manipulaste y controlaste a una mujer que confiaba en ti. Y lo hiciste porque pensaste que podías. Porque pensaste que eras intocable. Yo no fue. No mientas. Ahora no. La voz de Kate era baja, mortal. Esto es lo que va a pasar. Vas a declararte culpable de todos los cargos. Vas a aceptar cualquier sentencia que ofrezca el fiscal federal. Vas a darle a mi exmujer un divorcio de mutuo acuerdo y vas a renunciar a cualquier reclamación sobre los activos. Y vas a escribir cartas a Timothy y Sel pidiéndoles perdón por lo que hiciste. ¿Y si no lo hago? Conrad dio un paso adelante. Entonces Kate y yo haremos que tu vida sea muy incómoda. Mira, nosotros no nos regimos por las reglas a las que estás acostumbrado. No nos importan tus abogados ni tus contactos. Hemos hecho cosas que harían que te orinaras encima. Y se nos da muy bien hacer sufrir a la gente de formas que no dejan marcas. Esto es extorsión. No, dijo Kate, esto es una promesa. Hiciste daño a mis hijos. Esa es una deuda que no se puede pagar con tiempo de cárcel. Así que vas a hacer lo que digamos y tal vez, consideremos que el asunto está zanjado. Se inclinó más hacia Víctor, lo suficiente como para que el hombre pudiera ver la absoluta falta de piedad en sus ojos. Pero si alguna vez, vuelves a acercarte a mi familia, si intentas luchar por el divorcio, si intentas contactar con ellos, si tan solo piensas en vengarte, te encontraré. Y lo que te haga hará que la prisión federal parezca unas vacaciones. Víctor estaba pálido, sudando. Vale, lo haré. Lo que queráis. Sabia elección. Kate se enderezó. Ah, y una cosa más. ¿Ves esa cámara? Señaló hacia la esquina. Hemos grabado toda esta conversación. Si se te ocurre contarle a alguien esta visita, publicaremos las imágenes. Tú amenazándonos de muerte y nosotros defendiéndonos. La defensa propia es un argumento legal infalible. Era un farol. El audio no apoyaría realmente esa interpretación. Pero Víctor no lo sabía. Se limitó a asentir frenéticamente. Buena charla, dijo Conrad. Se dieron la vuelta para irse. En la puerta, Kate hizo una pausa. ¿Sabes qué es lo peor, Víctor? Lo tenías todo, dinero, éxito, una familia. Y lo tiraste todo por la borda porque no pudiste evitar ser un hombre cruel, mezquino y pequeño. Eso es lo que quiero que pienses cada día en la cárcel. No en lo que perdiste, sino en lo que nunca mereciste en primer lugar. Salieron por la puerta trasera, desapareciendo en la noche tan silenciosamente como habían llegado. La tobillera de Víctor se reactivaría en 3 minutos. No habría constancia de que hubieran estado allí. En el coche, Conrad dijo, eso ha sido arriesgado. Ha valido la pena. ¿Conseguiste lo que necesitabas? Kate pensó en la cara de Víctor, en el miedo y la comprensión de sus ojos. Sí, lo conseguí. El resto sucedió rápido.
Víctor se declaró culpable de todos los cargos 2 semanas después, aceptando un acuerdo de 12 años con posibilidad de libertad condicional a los 8. Firmó los papeles del divorcio sin rechistar. Incluso escribió las cartas. Eran textos mal redactados, inadecuados, pero los abogados de Kate confirmaron que eran legalmente suficientes. Debbie se mudó a su propio apartamento con la ayuda de Lynn, empezó terapia y comenzó el largo proceso de reconstruir su vida. Kate trabajó con su mando para conseguir un puesto en Fort Dix, en Nueva Jersey. Lo suficientemente cerca como para estar presente para sus hijos, lo suficientemente lejos como para seguir haciendo su trabajo. Timothy y Sel se mudaron con Debbie, pero pasaban los fines de semana con Kate. No era perfecto, pero era mejor. Estaban sanando. 3 meses después del arresto de Víctor, Kate recibió una llamada de Stuart Booth, el director del proyecto que había proporcionado las pruebas. «Quería darte las gracias», dijo Stuart. Toda la red de Jan Maynard cayó. El FBI hizo limpieza en el departamento de urbanismo y en las propiedades de Víctor. Se están vendiendo para pagar restituciones a la ciudad. Millones de dólares que vuelven a los contribuyentes. Hiciste lo correcto, Stuart. Lo hice por ti. Porque me demostraste que a veces enfrentarse a los matones vale la pena el riesgo. Después de colgar, Kate se sentó en el balcón de su apartamento a ver la puesta de sol. Conrad se jubilaba el mes que viene y pensaba dar clase en una academia militar. Bobby le había ofrecido a Kate un trabajo en su empresa de seguridad si alguna vez quería dejar el ejército. Su teléfono vibró. Un mensaje de Timothy. «Oye, papá. He entrado en el equipo de baloncesto de la universidad. El entrenador dice que tengo potencial. Pensé que te gustaría saberlo». Kate sonrió y respondió, «Ese es mi chico. Orgulloso de ti». Llegó otro mensaje, este de Sel, «Mamá se ríe otra vez». De verdad, a carcajadas. La primera vez en una eternidad. Kate se quedó mirando ese mensaje durante mucho rato. De eso se había tratado todo esto, ¿no? No de venganza, no de justicia en el sentido tradicional. Solo de devolver a su familia a un lugar donde pudieran reír de nuevo. Pensó en Víctor Cao sentado en una prisión federal en algún lugar, probablemente sin entender todavía cómo había perdido todo tan rápido. Como un hombre al que despreciaba como un simple soldado, había desmantelado sistemáticamente toda su vida. La verdad era sencilla. Víctor había cometido el error más viejo del mundo. Había subestimado a su oponente. Pensó que el dinero y los contactos significaban poder. Pero el verdadero poder era saber exactamente lo que podías hacer y tener la disciplina para hacerlo bien. Kate había aprendido esa lección en lugares que la mayoría de la gente no podía imaginar. Enfrentándose a enemigos que la mayoría de la gente nunca comprendería. Aplicarlo a alguien como Víctor Cao casi había sido demasiado fácil. Casi. Porque la parte más difícil no había sido acabar con Víctor, había sido hacerlo de forma que no convirtiera a Kate en un monstruo a ojos de sus hijos. Había sido caminar por la línea entre la justicia y la venganza, entre la protección y la violencia. Conrad le había ayudado con eso. El viejo sargento mayor le había enseñado a Kate que la verdadera fuerza no consistía solo en romper cosas. Consistía en saber cuándo romperlas y cuándo usar un bisturí en lugar de un martillo. Sonó su teléfono. Conrad. «Hola, jefe». «No me llames jefe. Estoy jubilado». Conrad sonaba divertido. «Acabo de recibir noticias». Víctor intentó apelar su sentencia. El juez la desestimó. Dijo que las pruebas eran abrumadoras y que el acuerdo de culpabilidad era generoso teniendo en cuenta los cargos a los que podría haberse enfrentado. «¿Bien? ¿Estás bien?» Kate consideró la pregunta. ¿Estaba bien? Había pasado meses planeando y ejecutando una operación contra un civil. Había quebrantado leyes, amenazado a un hombre, usado su entrenamiento militar para una vendetta personal, pero sus hijos estaban a salvo. Su exmujer era libre. Una red corrupta había sido expuesta y desmantelada. Y Víctor Cao no volvería a lastimar a nadie. Sí, dijo Kate finalmente. Estoy bien. Me alegro. Porque tengo otra situación que podría interesarte. Un amigo mío, su hija tiene problemas con un novio maltratador.
La policía militar no quiere ayudar porque el padre del novio es coronel. Kate sonrió con amargura. Cuéntame más. Porque eso era lo que pasaba con hombres como Kate Anderson y Donald Conrad. No podían arreglar todo lo que estaba roto en el mundo. No podían salvar a cada víctima ni castigar a cada maltratador, pero podían arreglar algunas cosas, salvar a algunas personas, y a veces eso tenía que ser suficiente. En realidad, dijo Kate, dame unos meses. Quiero pasar tiempo con mis hijos. Asegurarme de que están bien de verdad. Luego podemos hablar de ayudar a tu amigo. Me parece justo. La familia es lo primero. Después de la llamada, Kate miró las fotos de su teléfono. Las recientes del fin de semana pasado. Timothy sonriendo con un balón de baloncesto. Sel riéndose de algo fuera de cámara. Debbie con aspecto cansado, pero genuinamente feliz. Su familia no era perfecta. Les quedaba un largo camino por recorrer. Terapia, reconstruir la confianza, aprender a ser una familia de nuevo después de todo lo ocurrido, pero estaban juntos. Estaban a salvo. Y Víctor Cao estaba exactamente donde le correspondía, pagando por lo que había hecho. Kate había pasado 20 años sirviendo a su país, protegiendo a gente que nunca conocería. Se sentía bien proteger finalmente a las personas que más importaban. Levantó su cerveza en un brindis silencioso por Conrad, por Bobby, por Stuart Booth, por todos los que habían ayudado a arreglar esto. Luego envió un mensaje a sus hijos. Noche de cine este fin de semana. Vosotros elegís. Las respuestas llegaron rápido. Timothy, claro que sí. Película de acción. Sel, solo si hay pizza y helado. Kate, trato hecho. Era algo pequeño, una noche de cine con sus hijos, pero era algo que Víctor había intentado arrebatarle, algo por lo que Kate había luchado para recuperar, y eso lo convertía en la mayor victoria de su vida. El final llegó para Víctor Cao en pequeños e implacables incrementos. El juicio, incluso con su declaración de culpabilidad, fue cubierto extensamente por los medios de comunicación. Cada detalle de su abuso, su corrupción y su arrogancia quedó expuesto al público. Sus socios comerciales lo abandonaron. Su círculo social se evaporó. Su madre dejó de visitarlo después del primer año. En la cárcel, Víctor descubrió que el dinero significaba menos de lo que pensaba. Podía comprar artículos del economato y ciertas pequeñas comodidades, pero no podía comprar respeto. Y cuando los demás presos se enteraron de que había golpeado a niños, bueno, digamos que Víctor pasó mucho tiempo en custodia protectora. Kate recibía actualizaciones a través de Charlene Saunders, la asistente legal que los había ayudado. Víctor había sido golpeado 2 veces, una de ellas con la gravedad suficiente como para requerir hospitalización. Intentó presentar quejas, pero los guardias de la prisión solían simpatizar menos con los maltratadores de mujeres y niños. Kate no sentía satisfacción por el sufrimiento de Víctor. Ni alegría, solo el frío reconocimiento de que las consecuencias, cuando finalmente te alcanzaban, podían ser brutales. Mientras tanto, la vida de Kate seguía adelante. Ascendió a capitán, recibió una condecoración por su trabajo en un ejercicio de entrenamiento conjunto y volvió a salir con alguien. Nada serio, pero era agradable volver a sentirse humano. Timothy recibió una oferta de beca de baloncesto de la Universidad de Temple. Shelley se unió al equipo de debate y descubrió un talento para la argumentación que a Kate le resultaba impresionante y aterrador a la vez. Debbie conoció a alguien, un profesor de instituto, tranquilo y amable. Kate se reunió con él una vez, lo evaluó y decidió que era aceptable. Tuvieron una conversación cordial sobre Debbie y los niños, y el profesor prometió tratarla bien. Kate le creyó, pero también se aseguró de que el hombre entendiera que si alguna vez rompía esa promesa, Kate se enteraría. En el segundo aniversario del arresto de Víctor, Kate condujo hasta el partido de baloncesto de Timothy. Su hijo se había convertido en un joven seguro de sí mismo. Ya no era el niño asustado con un ojo morado, se movía en la cancha con gracia y potencia, arrancando vítores de la multitud. Después del partido, que ganó el equipo de Timothy, Kate llevó a sus hijos a comer pizza. Debbie y su novio se unieron a ellos. Era casi normal, casi como una familia normal. Papá, dijo Timothy a mitad de su tercera porción, he estado pensando en unirme al rock, tal vez seguir tus pasos.
Kate miró a su hijo, vio la determinación en él. Es un buen camino, pero es duro para las familias. ¿Lo has visto de primera mano? Sí, pero también me demostraste que a veces lo difícil es lo correcto. Timothy se encontró con los ojos de su padre. Volviste por nosotros. Lo arreglaste. Eso significó algo. Kate sintió que se le cerraba la garganta. Sabes que no fui solo yo, ¿verdad? Conrad, Bobby. Mucha gente ayudó. Pero tú hiciste que ocurriera. No te limitaste a aceptar que un imbécil rico pudiera hacernos daño y salirse con la suya. La voz de Timothy era firme. Me enseñaste que enfrentarse a los matones importa, incluso cuando es difícil. Especialmente cuando es difícil. Terció Shelley. Además, Víctor está en la cárcel y nosotros no. Así que, claramente, el método de papá funcionó mejor. Todos se rieron y Kate sintió que algo se liberaba en su pecho. Una tensión que no se había dado cuenta de que llevaba arrastrando durante 2 años. Más tarde, volviendo a casa, Kate pensó en toda la saga. El miedo cuando vio la cara amoratada de Timothy. La furia fría durante la planificación. La satisfacción de ver cómo se desmoronaba el imperio de Víctor. La alegría tranquila de reconstruir su relación con sus hijos. Había hecho cosas que no eran estrictamente legales. Había forzado las reglas, explotado contactos, usado su entrenamiento militar para fines personales. Si se hubiera investigado todo a fondo, él mismo podría haberse enfrentado a cargos. Pero también había salvado a sus hijos de años de abusos. Había sacado a la luz una red corrupta que llevaba años estafando a los contribuyentes. Había ayudado a su exmujer a escapar de una situación peligrosa. Las cuentas en la mente de Kate eran bastante sencillas. Sonó su teléfono. Conrad llamando desde donde fuera que hubiera acabado tras su jubilación. He visto el partido de Timothy en el directo de la escuela, dijo Conrad. El chico es bueno. Sí, lo es. Hiciste lo correcto por él. Por los dos. Hicimos lo correcto por ellos, corrigió Kate. No podría haberlo hecho sin ti. Tonterías. Lo habrías solucionado. Conrad hizo una pausa. Pero me alegro de haber podido ayudar. Algunas operaciones importan más que otras. Hablaron un rato de nada en particular. El nuevo trabajo de profesor de Conrad, el último ejercicio de entrenamiento de Kate, el estado del mundo. Pero en el fondo estaba el vínculo formado por lo que habían hecho juntos, el entendimiento entre hombres que habían dado un paso fuera de los límites normales para proteger algo importante. Antes de colgar, Conrad dijo, si alguna vez vuelves a necesitarme para algo, llama. ¿De día o de noche? Lo mismo digo, sargento mayor. Donald. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Kate sonrió. Al menos una vez más. Esa noche, Kate se sentó en su apartamento y escribió una carta que nunca enviaría. Iba dirigida a Víctor K.O., actualmente residente en el centro penitenciario de Schuylkill, cumpliendo el 2º año de su condena de 12 años. Víctor, nunca leerás esto, pero necesito escribirlo de todos modos. No por ti, sino por mí. Quiero que entiendas algo que probablemente todavía no pillas. No perdiste porque yo fuera más fuerte o más inteligente o más despiadado que tú. Perdiste porque malinterpretaste fundamentalmente lo que es la fuerza. Pensaste que la fuerza era el dinero, los contactos, la capacidad de dar miedo a la gente. Pero la verdadera fuerza es el padre que sigue llamando a sus hijos incluso cuando su exmujer se lo pone difícil. Es la madre que finalmente encuentra el valor para irse. Es el director de proyecto que arriesga su trabajo para hacer lo correcto. Es el sargento mayor que usa 30 años de experiencia para ayudar a un amigo a proteger a sus hijos. La verdadera fuerza consiste en construir, no en destruir. En proteger, no en intimidar. En crear, no en quitar. Tenías todas las ventajas, riqueza, educación, oportunidades, y lo usaste todo para sentirte poderoso haciendo sentir pequeños a los demás. Eso no es fuerza. Eso es debilidad disfrazada de autoridad. No te perdono. Probablemente nunca lo haré. Pero tampoco pienso mucho en ti. Eres un problema que resolví, una amenaza que neutralicé. Mis hijos están prosperando. Mi exmujer es feliz. Y tú estás exactamente donde te corresponde.
Lo curioso es que podrías haber tenido una vida real. Podrías haber sido un buen marido, un padrastro decente. Podrías haber usado tus recursos para ayudar de verdad a la gente, pero en lugar de eso elegiste ser un matón. Y ahora estás pagando el precio. Espero que uses tu tiempo en la cárcel para convertirte en una mejor persona. Sinceramente. No por tu bien, no vales la energía, sino porque significaría una persona rota y dañada menos en el mundo. Pero, sinceramente, no creo que lo hagas. Los hombres como tú nunca cambian de verdad. Culparás a todos los demás, te harás la víctima, te convencerás de que fuiste tú el perjudicado. Nunca te harás responsable de lo que hiciste. Y eso está bien porque ya no puedes hacer daño a mi familia. Ya no puedes hacer daño a nadie. El sistema finalmente funcionó. Se hizo justicia. Y el mundo es un lugar un poco mejor contigo encerrado. Eso es todo lo que quería. Todo lo que siempre quise. No contactes con mi familia. No intentes disculparte ni explicarte. Limítate a cumplir tu condena y mantente alejado de nosotros. Hemos terminado. Kate Anderson. La leyó una vez y luego borró el archivo. Algunas cosas no necesitaban ser enviadas. Cierto cierre tenía que ser interno. Kate Anderson había ido a la guerra. No del tipo con uniformes y reglas de enfrentamiento, sino del tipo que más importa. Había luchado por sus hijos, por su seguridad y su futuro. Y había ganado. Eso era suficiente. Eso lo era todo. 3 años después, Kate estaba entre la multitud en la graduación universitaria de Timothy. Su hijo cruzó el escenario con su toga y su birrete, aceptando su diploma con una sonrisa de confianza. La beca había funcionado. El chico había prosperado. Shelley también estaba allí, hablando ya de a qué universidades se presentaría el año que viene. Debbie estaba con su marido. Se habían casado hacía 6 meses, y Kate la había acompañado al altar porque eso es lo que los adultos hacían los unos por los otros. Conrad había enviado un regalo, un reloj con una inscripción, tiempo bien empleado. ¿Orgulloso de ti, chico? Bobby había acudido a la ceremonia con su mujer y sus hijos. Todos salieron a cenar después, una celebración por el logro de Timothy, y de forma tácita, por todo lo que habían superado para llegar hasta aquí. En un momento dado, Timothy apartó a Kate. Papá, tengo que decirte algo. Kate sintió un ramalazo de preocupación. ¿Pasa algo? No pasa nada. Solo quería que supieras que te perdono. Kate parpadeó. ¿Me perdonas? Por no estar allí cuando estaba creciendo, por elegir el ejército antes que a nosotros. Ahora entiendo por qué lo hiciste y ya no te culpo. Timothy hablaba con voz firme, madura. Volviste cuando importaba. Nos protegiste cuando lo necesitábamos. Eso es lo que voy a recordar. Kate abrazó a su hijo, sin atreverse a hablar. Timothy continuó, y he decidido que voy a entrar en el ROTC, como dije, pero también estoy estudiando justicia criminal. Quiero ayudar a la gente como tú nos ayudaste a nosotros. Tal vez ser oficial del JAG, trabajar en casos que involucren a familias de militares. Es un buen camino, logró decir Kate. Aprende de los mejores. Timothy dio un paso atrás, sonriendo. Ahora vamos. Se le está a punto de pedir lo más caro del menú solo porque puede. Se reunieron con el grupo y Kate miró alrededor de la mesa a la gente que le importaba. Sus hijos sanos y felices. Su exmujer finalmente libre. Sus amigos que le habían apoyado cuando importaba. Víctor Cao seguía en la cárcel y lo estaría otros 7 años. Kate no había pensado en él en meses. Eso, más que nada, se sentía como una victoria, no por venganza, ni por justicia, sino por el simple hecho de que Víctor ya no importaba. Era irrelevante, olvidado, un problema del pasado que había sido resuelto y archivado. Kate levantó su copa por Timothy, por los nuevos comienzos, por el futuro. Todos bebieron. Y Kate sintió algo que no había sentido en años. Paz. Había hecho lo que se propuso. Protegió a sus hijos. Arregló las cosas. Y ahora, por fin, podía ser simplemente su padre. El resto se cuidaría solo.
Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si te ha gustado esta historia, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho.